Buenas noches. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor por la oración de nuestro hermano Ivancito, porque Él es el que nos puede ayudar, y es a través de su santo y precioso Espíritu. Y la carga que viene, el Señor ha colocado en mi corazón, es del Espíritu Santo. Empalmando con lo que Andresito venía hablando el viernes pasado, ya terminando nuestro hermano en la parábola del buen samaritano, el Señor le dice al quien le estaba preguntando: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y el Señor me inquietaba a ese: ve y tú haz lo mismo. Pero ¿en qué forma lo debemos hacer? El Señor nos ha mostrado a través de su palabra cómo lo debemos hacer. Si no es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestra carne, porque siempre que nosotros tratamos de hacer algo en nuestras fuerzas, vamos a fallar. Siempre vamos a caer porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Tiene que haber un método, una guía que el Señor nos da para poder hacer lo que debemos hacer. Hacer obras de misericordia, obras de justicia, para poder ayudar a los hermanos y aún a los que no son creyentes. Entonces, con la ayuda del Señor, si me acompañan los hermanos, vamos a leer varias porciones de la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra del Señor: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle a Saulo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Aquí vemos la obra de que el Señor utiliza a Bernabé. Todos sabemos que Saulo era el mayor perseguidor de la iglesia. El Señor se le aparece en el camino y lo deja ciego, y Bernabé tiene un proceso y él empieza a predicar la palabra del Señor. Pero cuando llega a Jerusalén, él quería acercarse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque sabían que él era un perseguidor y pensaban de pronto que era una trampa. Pero el Señor utiliza a Bernabé como mediador entre los apóstoles y Saulo, y les cuenta cuál fue la conversión de Saulo y cómo compartía la palabra. Y allí Bernabé era un hermano que ya tenía testimonio, porque no cualquier persona llega a decirle a los apóstoles que Saulo se convirtió y le van a creer. Tenía que haber un testimonio de Bernabé delante de los apóstoles. Sigamos en Hechos 11, versículo 20, ahí más adelantico. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
Entonces vemos que Bernabé era un varón de buen testimonio, lleno del espíritu y de fe. Me llamó la atención esta palabra de exhortación, que Bernabé llegó a exhortarlos. La palabra exhortación no es como nosotros la hemos tomado en este lado del mundo, como de disciplina, como de regaño, sino la palabra exaltación significa invitar, animar, ofrecer apoyo, alentar, advertir y consolar. Entonces Bernabé era un hermano que llegaba a alentar a los hermanos, a consolarlos, a darles apoyo en las necesidades que tuvieran. Más adelante vemos en Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y nosotros también debemos entender esto, hermanos, que el Señor nunca nos prometió que iba a ser fácil la entrada al reino de Dios. Tiene que ser a través de muchas tribulaciones y tenemos que animarnos los unos a los otros. Amén. Hechos 15:34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí vemos una situación, los hermanos que conocen la historia, en el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo, invitan a Juan. Y Juan, en la mitad del camino, dice: no, esto es muy duro, muy difícil, yo no sigo. Entonces los dejó a mitad del camino y él se regresó. Pablo y Bernabé siguieron su viaje misionero, regresan y van a partir para otro viaje misionero. Y le dice Bernabé que sería bueno que llevaran a Juan Marcos. Y Saulo le dice que no. Aquí hay una disyunción, una Y que uno no sabe por qué camino tomar. Primeramente, se pone en la posición de Pablo, y claro, Juan en ese momento no era una persona confiable, porque podía ser que nuevamente los dejara en el camino. Pero Bernabé, apoyando, porque Juan Marcos es su sobrino, pareciera que jaló más lo familiar, lo filial, y entonces decide irse con Juan Marcos. Bernabé le dio, digamos así, una segunda oportunidad a su sobrino de que pudiera volver a encaminarlo. Y ese era el ministerio que tenía Bernabé, de consolar, de animar, de apoyar a aquel que estaba caído. Y ese, podríamos decirlo, ese fue el propósito que el Señor lo colocó en ese momento. O entendió Bernabé que quería apoyar a su sobrino y dejar
que Pablo cogiera para otro lado. Entonces, veamos a Hechos 4, versículo 36, y vemos el apodo que le habían colocado a José, que realmente se llamaba así. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vean el apodo que tenía, o el nombre que es Bernabé, hijo de consolación. El Señor, en el buen samaritano, nos invita, ve y haz tú lo mismo. Pero muchas veces nosotros podemos, al tratar de obedecer al Señor y el ministerio que el Señor nos ha colocado, perder en un punto de vista nuestro ministerio y nuestro llamado por lo natural, por lo filial, por la familia, aún por hermanos muy queridos, muy allegados. Y esto, muchos hermanos dicen que este fue el ocaso del ministerio de Bernabé. Aunque Bernabé siguió su ministerio y hay hermanos que dicen que hay una epístola de Bernabé, no se vuelve a nombrar en el libro de los Hechos. Realmente lo que él venía trabajando con Pablo, hasta ahí el Señor, el Espíritu Santo, deja el nombre de Bernabé allí. Pero hay una contraposición aquí, que el ministerio de Marcos empieza como a florecer. Aunque el de Bernabé se cae, el de Bernabé. Sí, empieza a florecer Marcos. Sí, el de Marcos empieza a florecer, porque hay hermanos que más adelante dan testimonio de él. O sea, no fue algo que en vano que realmente terminó haciendo Bernabé. En su amor propio, el Señor, aunque pudo haber sido en su amor natural, el Señor respaldó algo en esa obra. Veamos algunos versículos que hablan de Marcos. Colosenses 4:10. Y estas ya son cartas de Pablo. Aristarco, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea, Marcos terminó siendo un hijo espiritual de Pedro, así como lo fue Timoteo de Pablo. Y todos sabemos que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, pero dictado por el apóstol Pedro. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la consolación hecha carne en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Si me acompañan, vamos a ver algunas obras de las infinitas que pudo hacer nuestro Señor Jesucristo como hombre. Lucas 22, verso 31. Unos versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nosotros siempre nos quedamos en el he rogado por ti para que tu fe no falte, porque es una oración del Señor. Pero muchas veces pasamos por alto y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor en su corazón y en su sabiduría sabía que Pedro, aunque iba a pasar por esa prueba tan difícil de negar al Señor las 3 veces, él iba a regresar. Y le dice, y tú cuando vuelvas. Era una confirmación del Señor de que Pedro iba a volver. Confirma, animes a tus hermanos, consuela a tus hermanos. El Señor conoce nuestras debilidades, hermano. El Señor no es ajeno a ellas. El Señor conoce nuestros pecados, conoce cada uno. Nosotros tenemos, desafortunadamente para cada uno de nosotros, una pequeña zorra en nuestro corazón, o varias zorras en nuestro corazón, que aún no las hemos podido sacar de nosotros. Pero el Señor siempre nos anima. Y Él sabe y Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y debemos orarle al Señor para que ese pecado, esa inclinación que tengamos, el Señor las quite. Pero hay algo que el Señor nos invita. Y Él conoce. Y Él sabe que está trabajando en cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado solos, hermanos. Él nos anima a que sigamos buscándole. Juan 8:7. El Señor viene hablando de la mujer que fue allá en el acto mismo del adulterio. Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor aquí, anterior, viendo que desde el más anciano al más joven se retiraron y no lanzaron la piedra, es porque entre más de edad somos, más pecados acumulados hay en nosotros. Y somos los que más el Señor nuestro pecado nos va a redarguir delante del Señor. Y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, no hay ninguno. Y el Señor le dice, ni yo tampoco, vete. Pero no le dice nomás vete, sino vete y no peques más. Señor, en este acto de amor, viendo la mujer que estaba sentenciada a muerte, porque eso era lo que la ley ordenaba, que toda persona, hombre o mujer, que fuera hallado en el mismo acto del adulterio debería morir. Y el Señor, a través de este acto, que ninguno de los que la estaban acusando lanzó la piedra, en este resucitar en vida, ¿ustedes no creen que ella se volvió a los pies del Señor y fue una de las seguidoras del Señor? Yo pienso que sí, hermanos. Y nosotros, cuando estamos ya muertos en nuestros pecados y el Señor nos llamó y nos rescató de la muerte, nosotros no le debemos servir, nosotros no le debemos amar, seguirlos no por ningún interés, sino por amor. Y así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿no debemos también perdonar a aquellos que nos ofenden? Mateo 4. Mateo 8, versículo 1.
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando el Señor nos limpia de nuestros pecados, le damos gracias al Señor porque nos ha limpiado. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Demostrarle ese amor y esa misericordia que Él tuvo con nosotros. Demostrarles al mundo, ser testimonio de que nosotros, aunque éramos inmundos, ahora el Señor nos ha limpiado para Él. Y que ellos, que están todavía muertos en sus delitos y pecados, y que también son leprosos, porque el leproso tenía que estar fuera de la ciudad, aislados. Y las personas que no conocen de Cristo están aisladas de Él. Aunque Él da la luz para el sol para buenos y malos, para creyentes y no creyentes, pero aún hay una separación que el Señor no puede admitir con los que no son creyentes. Y nosotros tenemos que mostrar nuestra limpieza, de ya no ser leprosos al mundo, de consolar, de animar, de apoyar a aquellos que quieren buscar de Dios para que se acerquen y sean limpiados también. Para que aquellos que rehúsan la palabra del Señor vean algo distinto en nosotros. Decía un hermano que aunque las personas que nosotros les compartamos y sean bien renuentes a Cristo, aún esas personas esperan que uno demuestre a Cristo. ¿Sí me hago entender? Que nosotros no estemos pecando como ellos pecan, que nosotros no participemos de las cosas que ellos participan, que nosotros no escuchemos las cosas que ellos hablan en contra de Dios. Siempre hay un anhelo aún del no creyente de ver algo distinto en las personas, y más cuando decimos que somos de Cristo. Si nosotros estamos compartiendo el Evangelio a alguien, nos pueden oír, pero se termina nuestro compartir de Cristo, del amor de Cristo, de la obra salvadora de Cristo, y empieza ya una charla, digamos, llamámoslo así, secular, y ellos empiezan con cuentos, con chistes, con bromas, y nosotros, por no serles tropiezo a eso, seguimos con ellos escuchando esas cosas. Ellos lo van a notar. Nosotros cuando, digamos, en mi vida familiar, mi hermana escuchaba la palabra pero no ha querido llegar a los pies, mi hermana en sangre. Pero cuando ella empieza a hablar, ella ve algo distinto en mí. Aunque ya somos bien afines con ella, porque el Señor nos ha permitido una buena relación, aunque nuestros caracteres son totalmente distintos, ella ve algo distinto en mí y me dice: pero es que usted no debe escuchar esto, pero es que usted no hace esto, pero es que usted, porque ve algo distinto en mí. Pero si ella empieza a hablar sus sandeces, sus cosas, y yo me río, yo la escucho, no va a haber ninguna diferencia. Entonces nosotros debemos, cuando estemos compartiendo el Señor, cuando estemos evangelizando, debemos mostrar algo distinto, el amor de Cristo. El amor de Cristo no es hacernos afines a ellos. No por congraciarnos con ellos debemos seguir en el cuento que ellos quieren entablar, en las conversaciones que ellos deben entablar, porque nos haríamos igual que ellos.
no habría ninguna diferencia en ellos. El Señor nos ayude a dar ese testimonio de que ya somos limpios, que ya no somos leprosos, que el Señor nos limpió con su sangre. En el Evangelio de Mateo podemos ver cantidad de milagros que hizo el Señor. Sanó a enfermos, le dio la vista a los ciegos, el oír a los sordos. En Juan, levantar muertos, resucitar muertos. Pero el Señor a nadie rechazó. Todo aquel que al Señor se le acercaba, Él lo recibía. Incluso cuando entraba en la casa decían, pero no sé, Él no sabrá que está en casa de bandidos, de opresores, de pecadores. Claro que el Señor lo sabía, pero el Señor vino a rescatar, fue a ellos, a nosotros, a los que estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor no vino por los sanos. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El ejemplo de este joven es cuando nosotros queremos seguir al Señor, buscar de Dios, pero el Señor nos dice: deja ese tesoro que tienes aquí en la tierra. De eso que tú estás aferrado, lo que hay aferrado en tu corazón, déjalo y serás perfecto. Pero muchas veces nosotros nos aferramos tanto a ese tesoro terrenal que desechamos el tesoro celestial. Muchas veces nosotros sabemos que nosotros, el Espíritu nos ha dado el discernimiento, nosotros sabemos y conocemos qué nos hace daño, y aún así lo seguimos acariciando, lo seguimos cultivando. Muchas veces nuestras razones pueden ser válidas para nosotros. No, pero es que si yo sigo en esto, si yo sigo trabajando aquí, voy a conseguir tal cosa. Pero ese trabajo me está quitando el tiempo con el Señor. Estamos cambiando dinero por el tener comunión con el Señor. O esa amistad. No, pero es que es un amigo de toda la vida. Yo lo conocí desde pequeñitos y desde que hemos crecido. Pero es un incrédulo. Y que comunión tiene la luz con las tinieblas. Y no lo dejamos. Nos aferramos a Él, que preferimos dejar las cosas del Señor. Sí, asistir a las reuniones. Muchos podemos estar asistiendo a una reunión como esta, de un domingo, el partimiento de la cena, compartir de la cena. Pero sabemos en nuestro corazón que estamos apartados del Señor. Lo hacemos como una religiosidad. Como nos enseñaba nuestro hermano Andresito el viernes pasado, la religión no nos puede cambiar. El legalismo no nos puede cambiar. Solo Cristo y su amor. Y si nosotros amamos a Cristo, ¿por qué no vamos a dejar todo lo que Él nos pide que dejemos? Sabiendo que Él nos va a dar mejores cosas.
Porque es que Él no nos las quita para dejarnos con las manos vacías. Él nos las quita para llenarnos de Él. Y lo de Él no es precioso, hermanos. Lo mínimo que tengamos de Cristo es más precioso que todas las riquezas que tengamos en este mundo. Por eso el Señor nos invita a que hagamos tesoros en el cielo. El Señor no desecha a nadie, sino que el hombre se aleja voluntariamente. Un hermano decía que Dios no manda el infierno a nadie. Todos los que llegan allá se van por su propia voluntad. El Señor les da la vida eterna, pero el hombre en su necedad prefiere irse a condenación eterna. Pero el Señor nos dice que es necesario que Él se vaya. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Como sabemos bien, la palabra Consolador en el griego es Paracleto, que significa el llamado, el auxiliador. Descripción que en los escritos de Juan le dio a Jesucristo y al Espíritu Santo. Este es un hecho único en la era de la iglesia, hermanos. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba y venía y moraba sobre los hermanos. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es algo que es maravilloso, porque ya no venía el Espíritu Santo y todo sobre un hermano a hacer la obra que el hermano necesitase hacer. Ahora el mismo Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, en aquellos que le hemos recibido al Señor. El Consolador vendría para fortalecernos. El Señor Jesús dijo que tenía que irse, pero Él nos enviaría un Consolador. No dice que el mundo no recibiría el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Dice que el mundo no le podía recibirle, porque no lo conoce. La única forma de conocer el Espíritu Santo es creyendo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y haber nacido de nuevo. Es solo por fe. Por eso el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir, porque no cree en la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros lo podemos ver, lo podemos recibir, lo podemos palpar, lo podemos escuchar, porque ya lo hemos recibido, porque hemos creído que nuestro Señor Jesucristo hizo una obra redentora en cada uno de nosotros, de justificación. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y nos la revela, nos guía. El no creyente no la puede entender, porque la palabra solo se puede discernir en espíritu y en verdad. Ellos la pueden leer 1, 2, 3, 10 veces, pero no la van a entender. No van a tener la revelación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo
nos está enseñando, así como el Señor tomó a sus discípulos y les enseñaba cuando Él estaba aquí en la tierra. Nos está mostrando las obras, los secretos escondidos que para el mundo son locura, pero para nosotros cada día hay más y más luz en Cristo, más y más revelación del Padre acerca de la obra redentora de su Hijo. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra y entendemos un poquitico más, muchas veces nos pasa que nosotros leemos un versículo y entendemos una cosa, el Señor nos da un poquito de luz. Y después leemos ese versículo y como que se nos agranda más la luz, entendemos más. Y eso es revelación que el Señor nos está dando a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Su enseñanza radica en que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros y no caigamos en los errores de nuestro parecer, de nuestro querer, de las falsas doctrinas, del engaño de este mundo. Por eso todos los días tenemos que aprender de Él. Y el Señor cada día, si estamos en su presencia, nos va a revelar un poquitico más de Él. Por eso es que el Señor nos llama a que haya un crecimiento espiritual. No que ya conocimos del Señor, ya somos salvos, ya nacimos de nuevo y nos quedamos allí, no. El Señor cada día quiere que vayamos creciendo espiritualmente, para que nos lleve a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Debemos siempre pedir la guía del Espíritu Santo. No solo debemos ser aprendices, también en ocasiones nos recuerda la palabra. Hay situaciones que a veces nosotros estamos leyendo y no nos acordamos de tal versículo, queremos compartirlo con alguien y no les ha pasado, hermanos, que de un momento a otro les llega el versículo preciso. Eso lo hace el Espíritu Santo también. Nos recuerda la palabra del Señor, nos guía, nos enseña, nos redarguye. También cuando vamos a hacer algo malo, el Señor a través del Espíritu Santo nos muestra que un versículo, una palabra, no hagas esto, no caigas en tentación, huye, sal corriendo. Eso es guía del Espíritu Santo también, hermanos. Y esto de recordarme, yo sí que lo necesito, porque mi memoria es muy mala, hermanos. Me falla mucho. Me toca estar escribiendo y repitiendo para recordarme. Señor, me ayude en eso también. No hay mejor forma de caminar con un propósito claro, de estar seguros que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces cuando queremos emprender un negocio, alguna actividad, sea en el hogar, sea en la familia o sea en la iglesia, ponerlo a los pies del Señor, pedirle al Espíritu Santo que si nos esté guiando, que sea la voluntad de Dios, que si no es de Él, que nos coloque tropiezo, que se caigan las cosas. Cuando le ponemos las cosas al Señor en sus manos, Él obrará, las permitirá hacer o no las permitirá hacer. Pero si las permite hacer, podemos ir confiados que es de la obra del Señor. Pero si las empezamos a hacer sin contar con el Señor, pueda que funcione en algún tiempo, pero tal vez tarde o temprano se van a caer, porque el Señor no la está respaldando. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo procede del amor del Hijo y del Padre.
Sabemos que la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo, pero en su infinito amor, Él viene no a hablar de sí mismo, Él viene a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier parte donde hablan que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, eso es atentar contra la Trinidad, porque el Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, ni a orar por sí mismo. Él viene a hablar de lo que ha escuchado del Padre y del Hijo, de la obra que hizo el Señor Jesús. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, dejó su divinidad en los cielos. Entonces, cuando Él estaba en Galilea, no podía estar en Jerusalén. La omnipresencia es solo atributos de Dios. Pero como el Señor Jesús se despojó, entonces solo podía aquí en la tierra estar en un solo sitio. Por eso nos dijo que Él enviaría el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y Él estaría en cualquier parte del mundo. Él está hoy con nosotros y puede estar con nuestros hermanos en Chile, en Brasil, al mismo tiempo, hermanos. Es la omnipresencia de Dios. Por eso el Señor dijo que era necesario que Él se fuera, para que el Espíritu pudiera llegar a cada uno de nosotros. Y les dijo, y convencería al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. El mayor pecado del hombre es no creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. Es tan fácil, entre comillas, creer en esta obra que hizo el Señor, pero el mundo lo ve tan fácil que no le creen. Muchos creen que tienen que hacer obras, que tienen que pagar cosas, que tienen que lastimar sus cuerpos y no le creen la obra redentora del Señor. Y ese es el mayor pecado del mundo. Juan 15:22 dice la palabra del Señor: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya la palabra está escrita, ya su palabra ha sido proclamada, ya no tienen excusa de que no escucharon. Ya su pecado los condena, su incredulidad los condena. De justicia, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, murió una muerte de juicio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Pero fue levantado para nuestra justificación. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para poder estar en la presencia de Dios necesitamos de la justicia. Filipenses 3, versículo 9. Y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es a través de esa justicia que nos podemos presentar delante de Dios Padre. Es por esa justicia, por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, que podemos ser justificados. Ninguno de nosotros puede presentarnos y hacer obras o pagar un precio por nosotros mismos, solo por nosotros. Pero el Señor lo hizo no solo por nosotros, sino por los de todo el mundo. Si todo el mundo creyere, todo el mundo sería salvo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos van a creer. Sino alguno de nosotros hemos de tener alguna posición delante de Dios, debemos estar unidos a Cristo y Él es nuestra justicia. El Señor, su palabra dice que algunos reinarán con Él, pero aquellos que vayan a reinar es por la justicia de Cristo. Claro, fueron obedientes, hicieron un trabajo, pero hubiesen hecho todo el trabajo y hubieran sido obedientes, pero si no está Cristo, no reinaría. La obra perfecta es la del Señor Jesucristo. Su justicia es perfecta. De juicio. Recordemos que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Y así vendrá juicio para todo hombre. Los que hemos creído, un juicio para vida eterna. Y los que no han creído, un juicio de condenación. Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, el Consolador, el que nos anima, el que nos invita, el que nos ofrece su apoyo, el que nos alienta, el que nos advierte, el que nos enseña, el que nos recuerda todo lo que hemos oído del Señor. Entonces, estemos atentos a escuchar su palabra. Estemos atentos a escuchar su voz. No sea que en un descuido escuchemos nuestra carne, nuestro querer, nuestros pensamientos y nos salgamos del camino. Si nosotros estamos atentos a la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar y podemos caminar en pos de Cristo, hacer su obra. No hacer menos, pero tampoco hacer más de lo que el Señor nos ha demandado. Que a veces nos quedamos atrás o a veces queremos hacer más de lo que nos han mandado. Para terminar, leamos dos partes. Segunda de Pedro 1:12. Estas cosas que hemos escuchado, que he compartido hoy, muchas veces las hemos escuchado de otros hermanos. Hay porciones de un lado, porciones de otros hermanos. Pero la palabra de Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Aunque nosotros las sepamos, las hayamos escuchado, es bueno que las estemos recordando, hermanos. Y para terminar, Efesios 5:15.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén, hermanos. Señor Padre amado, tu santo y precioso nombre te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú nos sigues recordando que tenemos un consolador, Señor. Que tú no nos has dejado solos, Señor Jesús. Que tú siempre, Señor, a través de tu santo y precioso Espíritu nos estás guiando. Nos estás llevando por el camino que tú quieres que vayamos, Señor Jesús. Muchas veces hemos querido salirnos de él, Señor. Pero tu amor, tu misericordia nos has encaminado nuevamente, Señor Jesús. Oramos por nuestros hermanos que se han salido del camino, Señor, para que tú los traigas nuevamente, Señor Jesús. No permitas que el enemigo, Señor, los lleve a enlodarse más, Señor Jesús. Atráelos con lazos de amor, bendito Jesús. Llénanos cada día más de ti, Señor Jesús. Abre nuestros oídos y ojos espirituales, Señor, para poder escuchar tu palabra y verte, Señor, en cada situación, Señor Jesús. Te damos gracias porque es por tu infinito amor, por tu obra redentora allí en la cruz, que tenemos entrada al lugar santísimo, Señor Jesús. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. La paz del Señor.